¿Qué es un puente? Es una estructura construida para hacer frente a obstáculos geográficos, como querer cruzar un río o un valle. Los diseños de los puentes varían dependiendo de la función que realicen y la naturaleza del terreno donde se construye. Como acabo de decir, dependiendo de dónde queramos colocar nuestro puente, tendremos varios tipos de puentes que veremos más adelante. Nosotros nos vamos a centrar en los puentes colgantes. Son necesarios cuando queremos colocar un tablero largo y a bastante altura. Si hiciéramos un puente convencional, necesitaríamos muchos pilares y muy esbeltos. En cambio, si usamos un puente colgante, el número de pilares a utilizar se reduce. Las partes de un puente colgante son: el cable principal. Está sometido a tracción, es flexible y está formado por varios cables trenzados. Tiene la capacidad de tomar la forma necesaria para que en él solo se produzcan esfuerzos axiales de tracción, si no, no resistiría. Para el cálculo de estructuras, se toma como que el cable principal sigue una parábola de segundo grado. Tirantes verticales. Son cables que unen el cable principal al tablero, y cada cable soporta una parte del peso de este. La torre. Se fabrica de hormigón armado. Las torres permiten libertad en su construcción y diseño, por eso existen toda clase de variantes. Las torres no plantean problemas especiales de construcción, salvo la dificultad que supone elevar piezas o materiales a grandes alturas. El tablero, como ya hemos comentado, está suspendido mediante tirantes verticales. Soporta directamente las cargas dinámicas, el tráfico, y por medio de armaduras transmite sus tensiones a estribos y pilares, y estas las hacen llegar las tensiones a los cimientos, donde se disipan en la roca o en el terreno circundante. El pilar son elementos rígidos sometidos a compresión y sirven de apoyo para los cables. En la unión de la torre con el cable es donde se transfiere la carga. Se hacen de hormigón armado. Se debe tener en cuenta la resistencia a terremotos, sobre todo en zonas donde existen riesgos de que ocurran. Normalmente se soluciona pilotando toda la zona de la base. Existen varios tipos de puentes. Empezaremos con los puentes de viga, que utilizan vigas para soportar el vano. Se realizan con acero y hormigón pretensado. Las vigas suelen tener forma de L, y estos puentes suelen ser muy simples y baratos. El puente de arco se lleva usando desde la antigüedad. Se caracteriza por redirigir el peso del puente a los soportes. Los puentes de arco pueden alcanzar un vano máximo de 250 metros. Los puentes de ménsula se construyen con una estructura en voladizo que se apoya en los extremos del puente. El puente de esta foto es el puente de Newark Bay, y en esta foto es el puente de Tappan Zee, ambos en Estados Unidos. El puente colgante permite alcanzar la mayor distancia entre apoyos. Consiste en cruzar un cable que recorre la longitud entre las torres y permite la disposición de otros cables más finos, llamados tirantes, de tal forma que sujeten el tablero. El puente atirantado consiste en sujetar el tablero mediante cables tirantes enganchados a una torre central. Un ejemplo de este tipo de puente es el puente de Río Antirio, situado en el Golfo de Corinto, Grecia. Desde los primeros tiempos de la civilización se han construido puentes para salvar obstáculos, permitiendo así el desarrollo de las sociedades. Los puentes fabricados en acero empezaron su construcción en países donde la revolución industrial se producía a mayor velocidad, gracias a los avances en la producción de hierro y acero. Es importante destacar la elevada interacción entre los materiales empleados y el novedoso diseño de los puentes. En la época donde se producían las construcciones de grandes obras arquitectónicas, se construyeron grandes puentes para dar servicio a las ciudades que estaban en expansión. Los primeros de estos puentes tenían las torres construidas en piedra o ladrillo, como el puente de Brooklyn. Más tarde se construyeron las torres enteramente de acero, con la excepción de los cimientos. Esta mejora es debida al uso de mejores aceros y un mejor diseño de los puentes, como el puente del Golden Gate. Gracias a la mejora de la calidad de los materiales y su aumento de resistencia, se ha conseguido aumentar en gran medida el tamaño que pueden alcanzar los puentes. También es gracias al diseño y a la investigación sobre cómo construirlos para que sean más eficientes. El puente más grande del mundo se encuentra en Japón y tiene un vano de 1991 metros. En España, el puente con el vano más largo se encuentra en Cádiz y tiene un vano de 540 metros. Un puente colgante sufre principalmente cargas debidas a su propio peso y a cargas dinámicas, entre otras más particulares. Esto se traduce fundamentalmente en solicitaciones a esfuerzos normales y a flexión de los elementos estructurales, agravados por la presencia de la fatiga. En la superestructura de puente colgante nos encontramos con que los cables van a ser los elementos encargados de soportar dichas cargas y de transmitirlas al terreno a través de las torres.
Antiguamente, las comunidades incas cruzaban los cañones construyendo puentes de madera suspendidos. Estos puentes eran portentosos a la vez que peligrosos, pero de este modo conseguían salvar accidentes geográficos separados a una distancia intermedia. Más tarde, a finales del siglo XVIII, se comenzó a emplear la fundición de hierro como material para la estructura de los puentes. Sin embargo, seguían siendo poco resistentes y presentaban un comportamiento frágil. En el siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril y la revolución industrial propiciaron el avance de la siderurgia y con ello el levantamiento de puentes. Se comenzó a usar el hierro forjado, que aunque era más caro que la fundición, cumplía con las exigencias de la época. Finalmente, gracias a los avances industriales, se consiguió reducir el porcentaje de carbono de las aleaciones metálicas, dando origen al acero comercial, que progresivamente sustituyó al hierro forjado. Ahora la cuestión es, ¿y por qué acero? El motivo fundamental es el precio, ya que a la hora de construir un proyecto de gran envergadura termina siendo un factor que limita las posibilidades del diseño. Por otro lado, y no menos importante, el acero presenta una elevada resistencia mecánica con una baja densidad y un alto grado de procesabilidad. En una comparación con el resto de materiales, a pesar de que el acero posee un alto módulo de elasticidad longitudinal específico, queda a la sombra de materiales como el berilio, por no hablar de elementos como el diamante. Aún así, a pesar de no estar a la cabeza, el acero es uno de los materiales con mayor módulo específico dentro de los más baratos, beneficiándose de un equilibrio que lo hace ser el material apropiado. Por otro lado, estudiando el comportamiento a flexión y a esfuerzo normal de este material, observamos valores muy elevados, aunque muy semejantes al resto de aleaciones, con valores superiores a 1000 megapascales. A pesar de ello, el precio de este material continúa siendo el factor predominante para su elección. Finalmente, realizando un balance del comportamiento de fatiga frente al esfuerzo normal, el acero sigue sin ser el material por excelencia, pero si atendemos a los materiales con una relación superior, nos topamos con elementos como el carburo de silicio o el osmio, que son inviables en esta aplicación. En cuanto a los elementos estructurales empleados, destacamos el uso de vigas y cables de acero. Las vigas, ya sean en celosía o pretensadas, se diseñan con geometrías de elevado momento de inercia debido a que van a estar sometidas a esfuerzos de flexión. De este modo se le otorga rigidez y consistencia a la estructura, además de evitar que existan torsiones. A diferencia de las vigas, los cables son elementos flexibles sobre los que al aplicar un sistema de fuerzas van a tomar la forma apropiada para que solo existan esfuerzos axiales de tracción. El cable de acero está constituido por torones que se enrollan helicoidalmente alrededor de un alma central. En función de los requisitos que se deban cumplir, el número de torones será mayor o menor. La finalidad de esta composición se basa en el reparto de las tensiones sobre muchos hilos para evitar la rotura catastrófica del elemento en el caso de que se produzca un fallo de cualquier índole. El mantenimiento es necesario para regular el cuidado a corto, mediano y a largo plazo, bajo el uso de normas técnicas y la supervisión en el control de proyectos. Los métodos de mantenimiento preventivo de los puentes colgantes los podemos clasificar en visitas, inspecciones, pruebas, rutinas y reemplazo o reconstrucción. Visitas. Las realiza el personal de mantenimiento y determina si hay que hacer alguna labor o trabajo y en qué parte del puente es necesario. Inspecciones. Comprende el control por medio de algún tipo de instrumento de medida. Se hacen revisiones de los elementos estructurales, funcionales y de seguridad de las estructuras metálicas. Pruebas. Son efectuadas por personal competente que pueda verificar los resultados y se usan técnicas más especializadas, como por ejemplo partículas magnéticas o tintas penetrantes, para ver la presencia de posibles grietas. Rutinas. Es un tipo de revisión que se da por hecho que va a ser necesaria. Sobre todo está relacionada con el mantenimiento de las pinturas y limpieza del puente, revisar los sistemas de drenaje de agua fluvial o alcantarillado, entre otras tareas a realizar. El reemplazo o la reconstrucción sería la última opción si el conjunto de elementos no trabaja eficientemente. Se tendría que proceder al arreglo parcial o total para evitar el posible fallo catastrófico. El principal componente de los puentes es el acero. El acero, una vez recuperado, se puede reciclar 100% e indefinidamente sin perder calidad. El metal de desecho, principalmente hierro, es denominado chatarra. La chatarra, una vez troceada, se prensa en paquetes compactos y se traslada a las industrias donde se recicla el metal. Allí se funde en hornos, como puede ser un horno eléctrico, y posteriormente se incorpora al proceso siderúrgico de producción del acero. Posibles causas de fallos y fallos. Los fallos aparecen producidos por numerosas causas, como pueden ser factores climáticos, movimientos de asentamiento, movimientos sísmicos, antigüedad de las estructuras, entre otros. Estos factores hacen que aparezcan irregularidades que se presentan con gran frecuencia, como son
grietas y fisuras, deterioros en el hormigón, pilas erosionadas, estructuras metálicas oxidadas, fallo en los apoyos para puentes, fallo en las juntas de dilatación. Los elementos que sufren importantes desgastes o daños para proteger la estructura son las juntas de dilatación y apoyos para puentes. Las juntas de dilatación aseguran que los movimientos no dañen los elementos estructurales y evacúan el agua, entre otras funciones. Se suelen fabricar de caucho. Los apoyos de puente son dispositivos que se sitúan entre los elementos estructurales y tienen como misión la transmisión de carga. Permiten y restringen el movimiento. Se suelen fabricar de materiales elastoméricos. Un fallo que se puede dar en los puentes, ya que son estructuras rígidas, es el fenómeno de resonancia, que consiste cuando la vibración del puente coincide con la vibración de una fuerza aplicada. Esto hace que el puente aumente cada vez más su amplitud de movimiento. Un caso muy conocido fue el de 1940, donde la resonancia fue originada por la fuerza del viento impactando contra la estructura colgante del puente Tacoma Narrows, donde llegó a ser un fallo catastrófico. Algunas formas de resolver este problema son perforar ciertas partes para el paso del aire, modificar la aerodinámica de la sección transversal y añadir una barrera helicoidal que rompe los vórtices del aire y reduce la vibración del cable.